Aquí, una vez que ya hemos estudiado todas las integrales impropias, las de primera especie, de segunda especie y las mixtas, lo interesante es estudiar, bueno, pues cuando tenemos convergencias integrales un poquito más complicadas, que no sean siempre sencillas. Y la idea, da igual lo complicado que parezca a priori nuestra función, como aquí que decimos, es que tengo arco tangente elevado a un cierto parámetro p, dividido entre x, dividido entre 1 más x, todo eso al cuadrado. Al final, todo va a depender únicamente de potencia. Esa va a ser mi idea realmente, ¿vale? Entonces, aquí lo primero que yo tengo que hacer es decir, hombre, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos un infinito, ¿verdad? Eso significa que seguro hay un problema de primera especie. Ahora, ¿hay algún punto en el que la función pueda estar fallando? Hombre, ¿cuáles son los posibles puntos en los que pueda fallar? Donde el denominador se haga cero, ¿verdad? Que podría ser aquí donde está x se haga cero o donde el 1 más x se haga cero, ¿verdad? Sí. Pregunta, ¿son esos los únicos puntos donde puede fallar? ¿O hay algún punto adicional? Hay que tener cuidado porque aquí nos dice estudiar según los valores de P. Y aquí nosotros vemos esta arcotangente elevado a P y la vemos arriba y pensamos, está multiplicando. Pero si el P fuese un número negativo, ¿cómo estaría este arcotangente? Claro. Dividiendo. Entonces hay que tener cuidado. Ujú. ¿De acuerdo? Porque entonces, claro, da la casualidad de que, bueno, arcotangente es cero en el cero. Por lo tanto, ahí es donde tenemos justamente el problema. ¿De acuerdo? Si somos muy estrictos, arcotangente es una elección de la rama que nosotros estamos haciendo. Y normalmente solemos elegir la que está entre menos pi medio y pi medio. Pero bueno, podemos tener distintas elecciones. Pero aquí vamos a trabajar siempre con la elección canónica estándar que es arcotangente entre menos pi medio y pi medio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer, como siempre, es determinar qué tipo de integral impropia tenemos primero. Entonces uno dice, bueno, seguro que se trata de una integral impropia de primera especie. ¿Por qué? Porque tenemos este infinito. Para ver si se trata de una mixta, vamos a ver si de verdad en el punto problemático en el cero de verdad hay un problema. Es decir, veamos si en x igual a cero también hay un problema. Entonces, yo tendría que estudiar el límite cuando x tiende a cero por la derecha de nuestra función que sería el arco tangente elevado a p de x. Todo eso dividido entre x que multiplica a 1 más x y todo eso al cuadrado. Realmente lo que estamos diciendo es decir, bueno, es que el 1 más x todo eso al cuadrado no da problemas en el cero, ¿verdad? Es decir, si hago aquí un poquito de substitución y si lo separo en el límite de productos, podría decir esto es simplemente lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de arco tangente elevado a p de x, todo eso dividido entre x, ¿verdad? ¿Y aquí qué tipo de indeterminación tenemos? Tenemos 0 entre 0. Hombre, no siempre. Siempre y cuando el p sea positivo, ¿verdad? Entonces, uno ya ve aquí los posibles problemas que uno puede tener. Y es que, de entrada, seguro que si el p fuese negativo, entonces este arco tangente también estaría dividiendo. Pero entonces también aparecería el 0 dividiendo abajo. Por lo tanto, si divide el x0 y divide el arco tangente 0, esto se va seguro a más infinito, ¿verdad? ¿Qué ocurriría si P fuese cero? Claro, si P fuese cero, no hay arco tangente, ¿verdad? Es arco tangente elevado a cero, que es 1. Y 1 entre x también tiende a más infinito.
vamos a ver qué ocurre en el resto de casos. ¿Resto de casos cuáles serían? Es decir, bueno, ¿qué ocurre si la P es mayor estricto que cero? Porque entonces sí que tengo 0 entre 0, ¿verdad? Es decir, vamos a hacer aquí un caso, es decir, si P fuese mayor que 0, lo que nos quedaría este límite sería 0 partido de 0, ¿verdad? Que diríamos, oye, es que aquí aparece una indeterminación. Entonces, como aparece una indeterminación, tenemos que estudiar cuánto vale esa indeterminación, ¿verdad? Entonces, si P es mayor que 0, ese límite cuando x tiende a 0 por la derecha de arco tangente elevado a P de x, todo eso dividido entre x, lo podemos estudiar de muchas formas. Una opción sería utilizar infinitésimos equivalentes, es decir, el arco tangente se comporta en el 0 como una x, por lo tanto el arco tangente elevado a P se comporta como x elevado a P. O uno dice, no, mira, es que tengo función entre función, yo lo que hago aquí es aplicar la regla del L'Hopital, por ejemplo. También nos vale para resolver esta indeterminación. ¿Qué obtenemos precisamente? Que si lo que hacemos es aplicar L'Hopital, aquí nos queda el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Como tengo una potencia, sería el arco tangente elevado a p menos 1 de x. Multiplicamos por el exponente p y multiplicamos por la derivada del arco tangente, que sería 1 entre 1 más x cuadrado. Y todo eso lo dividimos entre la derivada de x, que sería 1. Claro, este 1 entre 1 más x cuadrado en el 0 no da problema. La p es una constante. El problema lo tengo con este arco tangente elevado a p menos 1. ¿Qué va a ocurrir con este arco tangente? Pues va a depender de el exponente p menos 1. Si p menos 1 fuese 0, entonces aquí aparece arco tangente elevado a 0, que es 1. Entonces el límite sería, lo que estamos diciendo aquí, es que la p vale 1. En ese caso, si la p vale 1, todo este límite tiende a 1. Lo cual significa que en realidad en el 0 no hay ningún problema. Pero ¿qué ocurre si el p-1 es negativo? Es decir, si el p es menor que 1. Que en ese caso este arco tangente de p-1 pasa a estar multiplicando a estar dividiendo. Y entonces se nos va otra vez este límite a más infinito. Mientras que si el p-1 es positivo, es decir, de verdad está multiplicando, o lo que es lo mismo, si la p es mayor o estricto que 1, lo que tenemos aquí es que arco tangente elevado a p-1 está multiplicando, entonces tiende a 0. ¿Eso qué significa? Que de momento lo que hemos desglosado es los casos en los que esta integral impropia no solo es de primera especie, sino que también es de segunda especie. Es cuando este límite no existe. Si p es igual a 1, vale 1, no hay ningún problema. Si p es mayor que 1, el límite vale 0, no hay ningún problema. Pero en los casos en los que sea menor que 1, y eso ya engloba el caso igual a 0 o menor que 0, ¿qué ocurre? Que tengo una integral impropia de segunda especie también. Es decir, hemos conseguido entonces, o hemos visto entonces, que la integral impropia es también de segunda especie si p es menor estricto que 1. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que tenemos que separar los casos, ¿verdad? Es decir, caso 1. ¿Qué ocurre? Vamos a poner el caso sencillo primero. Si la p es mayor o igual que 1. Claro, que en ese caso la integral que yo quiero estudiar entre 0 y más infinito de arco tangente elevado a p de x, todo eso dividido
entre x con el 1 más x y todo ello al cuadrado diferencial de x, aquí tengo entonces una integral impropia solo de primera especie. Mientras que el segundo caso, que sería qué ocurre si el p es menor o estricto que 1, ahora tengo nuestra integral entre 0 y más infinito de arco tangente elevado a p de x partido entre x con el 1 más x todo ello al cuadrado diferencial de x. Que esta integral impropia es ahora una integral impropia mixta. ¿Eso qué significa? Que la integral impropia mixta, seguro que tengo que aislar los dos problemas que tiene. Eso significa que voy a tener que separar, vamos a llamar a esta función simplemente por escribir un poquito menos, f de x. Y entonces seguro voy a tener que separar esto en la integral entre 0 y un valor. ¿Qué valor queremos poner? El que nos dé la gana. Por ejemplo, El 1. el 1, un número bonito, de arco tangente elevado a p de x, todo eso dividido entre x con el 1 más x y todo ello al cuadrado diferencial de x, más la integral entre 1 y más infinito del... Había dicho que le voy a llamar f de x para escribirlo y al final estoy escribiendo todo. No pasa nada. Arco tangente de x entre x y 1 más x, todo eso al cuadrado diferencial de x. Lo importante es que de este modo aquí tengo aislado el problema de la integral impropia de segunda especie. Mientras que aquí tengo aislado el problema de la integral impropia de primera especie únicamente. Y ahora tendré que estudiar cada una pues como buenamente pueda. Sin embargo, ¿qué ocurre? Aquí, aunque la integral es solo de primera especie, también tengo que separarla. Porque el 0, aunque en realidad no hay problema, a la hora de estudiarlo o de comparar sí que presenta para mí un problema. Entonces, esto también lo voy a tener que separar en la integral entre 0 y un valor, por ejemplo el 1. Ahora se voy a poner df de x diferencial de x. Más la integral entre 1 y más infinito de f de x diferencial de x. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esta sigue siendo nuestra integral impropia de primera especie. ¿Y qué pasa entonces en este segundo trozo o en este primer trozo que tenemos aquí? Que en realidad esto no presenta ningún problema, ¿verdad? Y eso significa que yo puedo afirmar que esto seguro es integrable. Entonces no hace falta estudiar qué ocurre con esto, sino que esto seguro que sale un número. ¿De acuerdo? Porque en el 0 en realidad no tengo ningún problema. Solo tengo que estudiar el problema que presenta este segundo trocito. Pero lo quiero separar porque cuando yo quería elegir las funciones para comparar, no quería tener el 0 y el más infinito al mismo tiempo. Aunque en realidad sepa que en el 0 no hay ningún problema. Pues si sé que no hay ningún problema, lo separo en dos y digo, mira, este trozo en realidad funciona estupendamente. No es una integral de segunda especie como ocurre aquí, ¿vale? Vale, vale. Pues una vez que tengo eso, en cada uno de estos dos casos vamos a ver con qué me interesa comparar, si es que tengo que comparar, o integrar para determinar si la integral es convergente o no. Entonces, vamos al primer caso. Es decir, ahora, caso 1. Si P es mayor o igual que 1, solo nos hace falta estudiar la convergencia. Quien dice convergencia dice divergencia de la siguiente integral. Que hemos dicho ya que solo tengo la integral entre 0 y más infinito de mi arco tangente elevado a p de x. Todo eso entre x por 1 más
x y todo ello al cuadrado diferencial de x. Entonces, mentalmente, lo que yo quiero que haga nuestra cabeza es fijarse en esta función, en la función f de x que tenemos dentro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque mentalmente lo que queremos decir es, vale, si yo tengo mi función f de x, que es este arco tangente elevado a p, todo eso entre x y entre el 1 más x, ¿cuál es el punto problemático? El punto problemático es este más infinito, ¿verdad? Entonces, más o menos, en el más infinito, el arco tangente, ¿a qué tiende? A un valor constante, que es justamente pi medio. Entonces, en el más infinito, arco tangente de x es como si fuese un pi medio. Pues si lo tengo elevado a p, es como si fuese una constante pi medio elevado a p, ¿verdad? Y ahora tengo mi x. Pero es que en el infinito, cuanto más grande sea la x, la diferencia entre x y 1 más x es mínima, porque le estoy sumando una constante. Es decir, cuando la x tiene más infinito, el 1 más x es lo mismo que la x. Por lo tanto, esto también lo puedo interpretar como un x cuadrado, ¿cierto? O sea que, en realidad, salvo una constante, el comportamiento de esta función es el mismo que el comportamiento de la función 1 partido x al cubo, por así decirlo, ¿verdad? Pues justamente esto nos está dando la idea de que nos interesa coger como función para comparar esta función g de x, que es la función 1 entre x cubo. Entonces, como tengo un problema en el más infinito, voy a aplicar el criterio de comparación por paso al límite. Entonces, aplicamos el criterio de comparación por paso al límite. Eso significa que como el problema en este caso lo tengo únicamente en el más infinito, yo tengo que estudiar el límite cuando la x tiende a más infinito de nuestra función f de x entre la función que se nos ocurra a nosotros g de x. Que lo que hemos dicho que con este proceso mental la función que debería coger es 1 entre x cubo. ¿Vale? Pues nos queda entonces el límite cuando la x tiende a más infinito de arriba la función f, que sería el arco tangente. Dime. ¿Me vas a decir algo? No, no he dicho nada. Ah, vale, vale. Y todo eso dividido entre 1 partido x cubo. Eso significa que entonces puedo poner esto como un cociente, lo pongo todo como una única fracción. ¿Y qué tenemos? Tendremos aquí el x cubo pasa a estar multiplicando x al cubo, que multiplica al arco tangente elevado a p de x, y todo eso dividido entre x, que multiplica el 1 más x al cuadrado. Si nos fijamos justamente, este cociente que aparece aquí es un polinomio arriba de grado 3, abajo de grado 3. Entonces, tiende a 1. El arco tangente de x tiende a pi medio y elevado a p tiende justamente a pi medio, todo eso elevado a p. Lo importante es que esto es un número que ni es el número 0 ni es más infinito. Como no es ni 0 ni más infinito, significa que las dos funciones f y g tienen el mismo carácter. Si la g converge, la f converge. Si la g diverge, la f diverge. Pero justamente, ¿por qué hemos cogido esta función? ¿O qué conozco yo de esta función? Yo sé que la integral entre un número... mira que he puesto, que he dicho, no es en el 0, solo tengo que estudiarla en el 1, ¿verdad? Porque ya había separado el trocito. Justamente cojo esto porque la integral entre 1 y más infinito de la función 1 partido x al cubo es convergente. Porque el exponente p vale 3, que es mayor que 1 en este caso. ¿De acuerdo? Como esta converge, entonces ¿qué puedo afirmar yo de nuestra integral?
que también converge. Es decir, luego la integral entre 0 y más infinito de nuestra f de x, diferencial de x, también converge. ¿Y por qué ponemos ya entre 0 y más infinito? Porque hemos dicho entre 0 y 1 automáticamente es convergente, porque tengo una función integrable. El problema es entre 1 y más infinito, ¿vale? Pero es que acabamos de ver que entre 1 y más infinito, al compararlo con la función g, como g converge, nuestro trocito de 1 más infinito también converge. Pero si los dos trozos convergen, entonces la integral completa es convergente. ¿De acuerdo? O sea que de momento, si p es mayor o igual que 1, nuestra integral completa es convergente. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero estudiando lo que ocurre en el caso p menor que 1. Es decir, mismo proceso. Ahora, si p es menor que 1, debemos estudiar el comportamiento de cada integral impropia. Porque nuestra integral entre 0 y más infinito de f de x diferencial de x la he tenido que separar en la integral entre 0 y 1 de arco tangente elevado a p de x, todo eso dividido entre x con el 1 más x al cuadrado diferencial de x, más la integral entre 1 y más infinito de arco tangente elevado a p de x, y todo eso entre x con el 1 más x al cuadrado diferencial de x. Pero en realidad hay algo que ya sabemos. Este trocito de aquí, ¿con quién nos interesa volver a compararlo? De nuevo con la misma función 1 partido x cubo, ¿verdad? Porque el que el p sea mayor o menor que 1 simplemente me está diciendo que esta constante que aparece aquí pues será más grande o más chica, pero no me afecta en nada. Como si el p es negativo, lo único que significa es que en vez de ser pi entre 2 es 2 entre pi. Ya ves tú qué problema. Es decir, que aquí, si comparamos con g de x igual a 1 partido x cubo, volvemos a obtener que es convergente. Es decir, ¿dónde está el problema? El problema está en este trocito de aquí. En el caso de la integral impropia de segunda especie. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la misma idea de decir más o menos a quién se parece nuestra función. Claro, ¿eso qué significa? Que lo que estamos diciendo es que en este caso de aquí, nuestra función, ¿quién sería? Nuestra f de x, que sigue siendo el arco tangente elevado a p de x entre x. Ahora vamos a ver a quién se parecen estas funciones, pero estamos estudiando el punto importante que ahora es el 0. Pues resulta que como el arco tangente de x se comporta como x, eso significa que el arco tangente elevado a p se comporta como x elevado a p. Y el x es simplemente una x. Pero fíjate que cuando estoy cerca del 0, 1 más x, ¿quién es más grande? El 1 es el que manda, ¿verdad? Entonces se comporta simplemente como un 1 al cuadrado. O lo que es lo mismo, esto es simplemente 1 entre x elevado a
1 menos p. Pues esto nos da precisamente la idea de la función g de x que debemos coger ahora para comparar. ¿Por qué? Porque resulta que sabemos también cuándo esta integral es convergente, ¿verdad? Ahora es que depende de un parámetro, entonces nosotros sabemos que la integral entre 0 y 1 de 1 partido x elevado a algo, en este caso el algo es 1 menos p, ¿qué le pasa? Que converge cuando el exponente es como menor estricto que 1. Es decir, converge si el exponente 1 menos p es menor estricto que 1. Y en este caso eso se traduce en que el p sea mayor estricto que 0. Y esta integral diverge justamente en caso contrario, es decir, si el 1 menos p es mayor o igual que 1. Y eso se traduce en que el p sea menor o igual que 0. Luego, si aplicamos nosotros ahora comparación por paso al límite, pero en el punto problemático que es el 0, ¿qué ocurre? Pues que cuando estudiamos el límite, y cojo este límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función f de x dividido entre la función g de x, ¿qué nos queda? Nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y aquí tendría una fracción que sería nuestro arco tangente elevado a p de x, todo eso dividido entre x y entre el 1 más x cuadrado, y dividimos entre la función g, que sería el 1 partido x elevado a 1 menos p. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la x con la x se me simplifica, y aquí nos queda entonces el arco tangente elevado a p de x dividido entre x elevado a p, y nos queda luego este 1 entre 1 más x, todo eso al cuadrado. Lo que nosotros sabemos precisamente es el comportamiento que tiene este cociente de aquí, que este cociente ahora tiende a 1. Por lo tanto, como este tiende a 1 y 1 más x tiende también a 1, nos queda que todo este límite sale 1. Y lo importante es que este límite es distinto de 0 y distinto de más infinito. Por lo tanto, la función f y g tienen exactamente el mismo carácter, convergente o divergente. Es decir, cuando la g sea convergente, la f será convergente. Cuando la g sea divergente, también voy a poder afirmar que la f es divergente. Entonces, en conjunto, ¿qué obtenemos? En conjunto, obtenemos que la integral entre 0 y más infinito de nuestra función arco tangente elevado a p de x, todo eso dividido entre x y el 1 más x, todo ello al cuadrado, diferencial de x, cuando converge, hemos dicho que converge seguro si ya teníamos un trocito, que era aquí, si el p es mayor o igual que 1, ¿vale? Es decir, si p es mayor o igual que 1, seguro, porque aquí era únicamente de primera especie. Pero también hemos visto en este último caso que en el caso mixto también hay valores para los cuales la función es convergente, que sería el caso p mayor que 0. Es decir, también si 0
menor que P menor que 1, que era el caso mixto. Mientras que la integral diverge si el P es menor o igual que 0, en el caso mixto. Porque aquí fallaba la integral impropia de segunda especie, pero con que una de las dos falle es suficiente para decir que la integral completa no es convergente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el proceso? Vale. Fíjate que la idea es siempre tratar de estudiar la función más o menos, cuál es el comportamiento que tiene para elegir correctamente la función con la que debo comparar. ¿De acuerdo? Vale. Venga, vamos a hacer... Dime. ¿Todo bien aquí? ¿O hay alguna duda? Dale para atrás. Aquí. Vale. Sí, Dime. ahí. Cuando buscas una función, o sea, en lo moral, cuando estás Sí. buscando la función con la que comparar, Ujú. el x elevado a p, que está en el numerador, ¿qué hace? ¿Bajar el denominador? Sí, simplemente lo puedo poner abajo dividiendo como x elevado a menos p. Es decir, si tienes x elevado a p, Vale, vale. en realidad lo puedo poner como x elevado a menos p elevado a menos 1, ¿verdad? Para que menos p por menos 1 me dé p. Pero elevado a menos 1 significa que eso es 1 entre x elevado a menos p. Que es como divides y divides. ¿Vale? Lo he puesto únicamente así para decir, para compararlo con las de 1 entre x elevado a algo. También podría haberlo escrito como esto es x elevado a p menos 1, ¿verdad? Pero estas funciones las hemos estudiado cuando están escritas como 1 entre x elevado a algo. Entonces, para no confundirnos. ¿De acuerdo? Vale, y luego en el límite abajo, Ujú. el, el x elevado a 1 menos p. Ujú. Lo separamos en 1 entre x, que se me cancela con este 1 entre x que aparece aquí, y luego 1 entre x elevado a menos p, que es lo mismo que x elevado a menos p multiplicando. Y entonces ya lo junto con este arco tangente elevado a p. Y O luego sea, que aparte, dime, separas eso en 1 partido de x por, más 1 partido de x elevado a menos p. bueno, por, no más, pero sí, Ah, bueno, por sí, sí. Bueno, ¿vale? es verdad, Y sí. entonces el 1 partido por x se me cancela con esta x que tenemos aquí, ¿vale? Que sería con este Vale, 1, vale, sí, sí. Vale, ¿vale? vale, ya. Ya Venga, está. vamos a hacer uno similar. Fíjate, se parece mucho en verdad. Solo que ahora tengo logaritmo, tengo también unas potencias. La idea es siempre la misma. Primero vamos a ver qué tipo de integral tenemos. Seguro, automáticamente tú ves aquí un infinito. Entonces, fijo que tú tienes una potencia. Una integral impropia de primera especie. No se puede dicho una potencia. Integral impropia de primera especie. Y ahora, para ver si hay una integral impropia de segunda especie, debería estudiar si de verdad hay algún punto problemático. Que te dice, hombre, es que 1 más x cuadrado, eso no me da problema, eso no se anula. Ya, pero es que tienes un logaritmo de x. Entonces, aquí hay varios problemas que puedes tener. Para empezar, cuando la x se acerca al cero, ¿qué le pasa a esto? Que esto es complicado. Realmente, aquí hay una mini trampa que podemos hacer. Y es que, antes de analizar esta integral, observemos que uno puede decir, joder, es que esto de estudiar los parámetros a mí me cuesta.
Ya, pero aquí es un caso que no sé si está puesto a propósito o no. Cuando yo estudié la integral entre 0 y más infinito del logaritmo neperiano de x elevado a p, todo eso dividido entre la raíz cuadrada del 1 más x cuadrado, es decir, 1 más x cuadrado, todo eso elevado a un medio, diferencial de x. En verdad, propiedad del logaritmo, este p del exponente de la x lo puedo sacar yo fuera multiplicando, ¿verdad? Pero además, como p es una constante, la puedo sacar fuera de la integral, ¿cierto? Es decir, todo esto lo puedo pensar como p por la integral entre 0 y más infinito de logaritmo de x, todo eso entre 1 más x cuadrado elevado a un medio, diferencial de x, ¿verdad? O sea que, en verdad, lo que yo tengo aquí, el problema es esta integral, ¿cierto? Porque la p es un número que está multiplicando. Eso no me da problemas, p puede valer lo que te dé la gana. Va a ser numerito por lo que valga esta integral. Entonces simplemente tengo que estudiar qué le pasa a esta integral, que ya es independiente de p. Es decir, en realidad, el carácter de la integral impropia no va a depender de el valor de p perteneciente a R, ¿cierto? Simplemente tengo que estudiar esta integral, que ya no depende de p. Entonces, ¿qué le pasa a esta integral? Hombre, ¿qué tipo de integral tenemos? Ya vemos que para esta integral sí hay un más infinito, ¿verdad? Entonces, es seguro de primera especie por el más infinito, ¿cierto? El 1 más x cuadrado, eso no me da problemas en el denominador, porque siempre es distinto de 0. Pero el logaritmo no está definido en el 0. Entonces, esta seguro que es de segunda especie por el logaritmo de 0 que no está definido. ¿De acuerdo? Ponemos por si acaso aquí así tachado, que nadie piense que esto existe. ¿Vale? Como no existe, es de segunda especie. O sea que tenemos entonces, si es de primera especie y de segunda especie, una integral mixta. ¿Qué tengo que hacer? Sé que tengo que separar los problemas siempre, ¿verdad? Pues vamos a separar esos problemas. Entonces, separamos los problemas para estudiarlos por separado. Separamos para estudiarlos por separado, claro. No vamos a separar para estudiarlos juntos, pero bueno. Tenemos aquí entonces la integral entre 0 y más infinito. Vamos a estudiar ya la que nos interesa, que sería la de logaritmo de x. Todo eso entre 1 más x cuadrado elevado a un medio diferencial de x. Nos va a quedar la integral entre 0 y... ¿Qué punto quieres elegir? Nos vale cualquier punto. El comportamiento va a ser el mismo. Entonces, puesto a elegir, por ejemplo, yo pondría un 1. Y así nos queda un logaritmo de x. Todo eso dividido entre el 1 más x cuadrado elevado a un medio diferencial de x. Y a eso le sumamos la integral entre 1 y más infinito de el logaritmo de x dividido entre el 1 más x cuadrado, todo eso elevado a un medio, diferencial de x.
De este modo hemos conseguido que aquí está aislado el problema de la integral impropia de segunda especie, mientras que aquí tenemos aislado el problema de la integral impropia de primera especie. Entonces, queremos tratar de determinar si estas integrales convergen o divergen. Automáticamente, si consigo ver que alguna de estas dos es divergente, entonces puedo decir sin ningún problema que nuestra integral directamente divergente sin tener que estudiar la otra. Porque para que sea convergente necesito que las dos sean convergentes, pero con que alguna falle ya es suficiente para decir que son divergentes. ¿Cuál quieres que estudiemos primero? ¿La de primera especie o la de segunda especie? ¿Alguna elección? La segunda especie misma. No sé. Venga, pues vamos a comenzar por esta de segunda especie. Entonces, comenzamos estudiando el carácter de la integral impropia de segunda especie, que sería la integral entre 0 y 1, hemos dicho, ¿verdad? De logaritmo de x, todo eso entre 1 más x cuadrado elevado a un medio. Y ahora, nosotros hemos dicho que tenemos una especie de truco, ¿verdad? Que es tratar de buscar a qué se parece esta función en el punto donde esté fallando, ya sea el infinito, ya sea el 0, ya sea el 7, ¿cierto? Con esa idea de infinitésimos o cosas equivalentes, ¿no? Entonces, en este caso, nuestra función, que sería esta que tenemos aquí, ¿cuál es el comportamiento que tiene? Claro, diríamos, ¿vale? Mi función es f de x, que se define como el logaritmo de x, todo ello dividido entre el 1 más x cuadrado elevado a un medio. ¿En qué punto tengo el problema? Tengo el problema en el 0, ¿verdad? Lo cual significa que, en verdad, el 1 más x cuadrado ni pincha ni corta, ¿no? Porque si yo cambio la x por 0, eso será 1 más 0 al cuadrado, que es 1. Y a 1 le hago la raíz cuadrada, que es 1. O sea que esto en realidad como quien se comporta simplemente como la función logaritmo de x, ¿cierto? Y nosotros, de esta función, ¿qué sabemos precisamente? Sabemos que la integral entre 0 y 1 del logaritmo de x, ¿cómo es? Hoy tú dices, es que no lo sé, no me acuerdo. Vale, pues, ¿podemos calcularla? Hombre, por ejemplo, aquí yo qué puedo hacer integración por partes, ¿verdad? Si yo integro por partes, ¿qué tendría? Diría, pues mira, u va a ser mi logaritmo. Entonces el diferencial de u va a ser 1 partido por x, diferencial de x. El diferencial de v va a ser el diferencial de x. Entonces la v es x. Técnicamente debería primero cambiar el 0 por un parámetro, ¿verdad? Y luego tomar límite. Si aquí hacemos un poquito de notación, esto sería la u por la v, es decir, x por el logaritmo de x. Y eso lo tendría que evaluar entre x igual a 0 y x igual a 1. Menos la integral entre 0 y 1 de v diferencial de u. Pero esto es x por 1 partido por x y me queda 1 diferencial de x, ¿verdad? Ahora, lo que digo es que aquí deberíamos poner x igual a t para que me quede t por el logaritmo de t y ahora tomo límite cuando t tiende a 0. Pero cuando t tiende a 0, la x tiende a 0 y el logaritmo tiende a menos infinito. 0 por infinito es una determinación, pero entre la potencia y el logaritmo, ¿quién gana? La potencia, ¿verdad? O sea que cuando cambies 0 por logaritmo de 0, técnicamente vale 0.
en x igual a 1, 1 por el logaritmo de 1, es que el logaritmo de 1 también vale 0, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que toda esta parte, ¿cuánto vale? 0. Y la integral entre 0 y 1, de 1, ¿cuánto vale? 1, ¿verdad? Como tiene un menos, todo esto, ¿cuánto vale? Menos 1. Oye, menos 1 es un número, ¿verdad? O sea que sí que es convergente esta integral, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que entonces ¿qué tenemos nosotros? Cuando yo calculo el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de la función f de x entre g de x, nos queda el límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De nuestra función logaritmo de x entre el 1 más x cuadrado, todo eso elevado a un medio, y lo dividimos entre la función g, que es el logaritmo de x. Claro, pero entonces el logaritmo se me cancela con este logaritmo, ¿y qué nos queda? El límite de 1 más x cuadrado elevado a un medio, que esto vale 1, ¿verdad? Y esto es un número que no es ni 0 ni más infinito. ¿Eso qué significa? Que como la integral de la función g es convergente, ¿qué puedo decir yo sobre mi integral? Que también es convergente, es decir, aquí, como la integral entre 0 y 1 de la función g de x que yo he elegido converge, entonces podemos concluir que la integral entre 0 y 1 de la función que sería logaritmo de x entre el 1 más x cuadrado elevado a un medio, esta también converge. Nos falta ahora el otro trozo, que sería, de momento, nuestra integral impropia de segunda especie sí que es convergente. Vamos a ver qué ocurre con la integral impropia de primera especie. Es decir, veamos ahora qué ocurre con la integral impropia de primera especie. Claro, aquí vamos a tener la integral entre 1 y más infinito de nuestra función logaritmo de x, todo eso dividido entre el 1 más x cuadrado elevado a un medio diferencial de x. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora lo que tenemos, la función vuelve a ser esta que tenemos aquí dentro, pero ¿cuál es el comportamiento? Todo cambia porque estamos cambiando el punto o el sitio en el que tenemos el problema. Es decir, aunque mi función f de x sigue siendo el logaritmo de x entre el 1 más x cuadrado, todo eso elevado a un medio, en realidad decimos, oye, es que sumarle 1 a algo que se va al infinito no hace falta. El comportamiento es el mismo que si no le sumas 1. Es decir, que esto se comporta como si tú dejases tu logaritmo arriba, pero abajo, en lugar de tener 1 más x cuadrado, tuviese simplemente x cuadrado. Pero aparece x cuadrado y todo eso elevado a un medio. O sea que en realidad esto es lo mismo que el comportamiento de la función logaritmo de x, todo eso dividido entre x al cuadrado elevado a un medio entre x. Y decimos, vale, es que en el infinito, aunque el logaritmo se va al infinito, la x también se va al infinito. Y tengo infinito entre infinito. Ya, pero es que la potencia gana ese logaritmo. Entonces, mentalmente yo diría,
no es exactamente así, pero dentro de estos dos términos, quien manda al final es la x simplemente, ¿verdad? Pero claro, ¿qué pasaría si yo cogiese esta función g de x para comparar? Claro, que ahora lo que yo sé es que la integral entre 1 y más infinito de 1 partido por x, ¿qué le pasa a esta integral? En el caso del exponente 1, esta integral diverge, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué ocurre cuando yo aplico entonces comparación por paso al límite. Entonces, si estudiamos ese límite en el infinito, ¿qué vamos a tener? Que a la hora de estudiar el límite, cuando x tiende a más infinito de la f de x entre la g de x, nos queda el límite cuando la x tiende a más infinito de arriba nuestra función f, que sería nuestro logaritmo de x, dividido entre el 1 más x cuadrado, todo ello elevado a un medio, y dividido entre el 1 partido de x. Que entonces cuando lo expresamos todo como una única fracción, nos queda el límite cuando x tiende a más infinito de, tendría arriba la x, abajo aparecería este 1 más x cuadrado, todo eso elevado a un medio, pero sigo teniendo este logaritmo de x aquí multiplicando. Claro, la idea de esta equivalencia es que yo conozco el comportamiento de este cociente que aparece aquí, ¿verdad? Lo de arriba es un polinomio de grado 1 y lo de abajo x al cuadrado elevado a un medio es también un polinomio de grado 1. Entonces, este cociente tiende a 1, pero como la x tiende a más infinito y sigo teniendo aquí mi logaritmo, ¿esto a qué tiende? A más infinito. Ya no es un número, ya no es algo distinto de 0 de más infinito. En el caso en el que el límite sale infinito, yo solo puedo obtener información si justo la función g que he puesto abajo es divergente. Anda, ¿qué le pasa a la función g que yo cogí abajo? Que justamente es divergente, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo afirmar? Que si el límite sale más infinito y la integral de la función con la que estabas comparando divergía, entonces nuestra integral también diverge. Es decir, como esta integral diverge, puedo afirmar yo también que la integral entre 1 y más infinito de nuestra f, que es el logaritmo de x, entre el 1 más x cuadrado elevado a un medio, diverge. Vaya, ¿qué ocurre cuando uno de los trozos falla? Que da igual lo que pase con el resto de trozos, ¿verdad? ¿Qué le ocurre a nuestra integral completa? Que directamente es divergente. O sea que si hubiésemos empezado por la integral de primera especie, al ver que diverge, no me hubiese hecho falta estudiar el comportamiento de la integral de segunda especie. ¿De acuerdo? Bueno, no pasa nada, a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Ahora, este ejercicio en concreto tiene una mini trampita. ¿Cuál sería la conclusión? Tenemos entonces que la integral entre 0 y más infinito de la función original, que era logaritmo de x elevado a p, todo eso entre 1 más x cuadrado elevado a un medio, diferencial de x, hemos dicho que la podemos expresar como p por la integral entre 0 y más infinito de logaritmo de x, y todo ello dividido entre 1 más x cuadrado elevado a un medio diferencial de x, ¿verdad? ¿Y la conclusión cuál ha sido? La conclusión ha sido que esta integral impropia, como es siempre, divergente, ¿verdad? Es decir, diverge. Únicamente porque
falla en el más infinito, ¿verdad? Pero aquí hay una p delante multiplicando, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir con mi integral original? Que hay un caso en el que se puede salvar el que esto no exista, ¿verdad? Que sería, ¿qué pasa si la p valiese 0? Que 0 por lo que sea, ¿cuánto nos queda? 0, ¿verdad? Es decir, que esta integral converge si p es igual a 0. Mientras que diverge si p es distinto de 0. Porque además, precisamente, cuando la p valga 0, ¿qué le pasa a la integral, a la función que yo tengo aquí dentro? Que esta función, ¿cómo se expresa precisamente? Sería f de x igual a logaritmo de x elevado a 0 entre el 1 más x cuadrado elevado a un medio, ¿verdad? Pero x elevado a 0 es el logaritmo de 1 entre 1 más x cuadrado y todo eso elevado a un medio. Pero el logaritmo de 1, ¿cuánto vale? Justamente 0. Y 0 entre lo que sea, 0. Y la integral de 0 es 0. Que es un caso en el que decimos, oye, aunque el p lo puedo sacar para afuera y en realidad solo tengo que estudiar esta integral impropia que ya no depende de p, que no se me olvide que aquí había una p multiplicando. Y hay un caso justo en el que esta integral sí converge, que es cuando el p vale 0, porque entonces no tengo directamente función, sino que es la función constante 0 que vale 0. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Sí. Venga. Vamos a hacer uno que es un poquito distinto, que es este de aquí. Aquí no me piden estudiar convergencia ni nada, no tengo la función, sino que sabiendo el comportamiento que tiene mi función y ciertas propiedades, queremos probar que esa integral impropia es convergente. Entonces, lo único que podemos usar es que f es una función que está definida en 0 y 1, que es una función continua. Me dicen cuánto vale la función en el origen, que vale 0, y me dicen qué es derivable en el origen. Entonces, hombre, por ser derivable en el origen, ¿eso qué significa? Vamos a escribir nosotros lo que significa cada cosa. Entonces, como nos dicen que f es derivable en el origen, eso significa que existe algo que llamamos nosotros f' de 0, ¿verdad? Que por definición, ¿quién es este f' de 0? Es el límite cuando x tiende a 0, si somos muy formales, por la derecha, ¿verdad? Porque bueno, por la izquierda no hay función, de la función f de z, f de z, f, ya estaba ahí pensando en variable compleja, f de x menos f de 0 dividido entre x menos 0, ¿verdad? Pero ahora utilizo la otra información, es que ¿cuánto vale f en el 0? Vale justamente 0. O sea que en realidad este límite vale simplemente el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿de quién? De f de x, todo eso dividido entre x, ¿verdad? O sea, que yo sé que si tuviese el límite de f entre x, ese límite existiría y sería un número. Lo importante es que esto es algo que no va a ser infinito, ¿verdad? Es decir, es algo distinto de infinito. A mí me piden probar que esta integral es convergente, ¿cierto?
Entonces, esta integral que tenemos aquí, está claro que no va a ser una integral impropia de primera especie, ¿verdad? El único problema que puede tener esta integral, ¿cuál es? Que aparentemente puede ser una integral impropia de segunda especie, ¿verdad? Porque no puedo cambiar la x por 0, porque arriba me queda f de 0, que es 0, y abajo me queda 0 elevado a 3 medios, y 0 entre 0 no sé cuánto vale. Entonces, en este caso, tenemos, y vamos a poner aparentemente, porque no podemos terminar de justificar si es cierto o no, una integral impropia de segunda especie. Entonces, si yo no conozco la función f, no puedo obviamente calcular esa integral, ¿verdad? ¿Qué es lo único que puedo hacer? Lo único que se me ocurre hacer es tratar de comparar con algo que yo sepa que es convergente. ¿Y por qué con algo que sepa que es convergente? Porque me piden que pruebe que es convergente. Entonces, ¿cómo nos piden probar la convergencia de la integral impropia? Debemos comparar con una función g de 0,1 en R adecuada que sea convergente. Ideas. Claro, si yo cojo esa función g para comparar, ¿qué ocurriría? Que si elegimos g de x, luego tendríamos que calcular el límite que nos queda de límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿verdad? De nuestra función, que ¿cuál sería nuestra función? La función que estamos integrando es esta f de x, todo eso entre x elevado a 3 medios, ¿verdad? Y abajo la g de x. O lo que es lo mismo, tengo que estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, todo eso dividido entre x por g de x, x elevado a 3 medios por g de x, ¿verdad? Y fíjate que de toda la información que nosotros hemos escrito sobre la función f, hay un límite que sí sabemos que existe, ¿verdad? El límite de f de x entre x sabemos que existe. ¿Qué tendría que hacer yo para conseguir que abajo, en lugar de un x elevado a 3 medios por g de x, apareciese simplemente la función x? Tengo que elegir la g como una función muy concreta, ¿verdad? Quitarle el sobrante a esta función, a este x elevado a 3 medios. Es decir, la idea es que queremos convertir esto precisamente en un x. Porque si valiese x, sí podríamos
afirmar que dicho límite existe. Claro, pero decir que vale x a que es equivalente, que ese cociente vale x, es lo mismo que decir el qué. Estamos diciendo que x elevado a 3 medios por g de x tiene que valer x. O lo que es lo mismo, este x elevado a 3 medios pasa dividiendo, pues la g de x tiene que ser justamente x entre x elevado a 3 medios. O lo que es lo mismo, eso vale 1 entre x elevado a 1 medio. Vale, pues, ¿qué ocurre? Que justo en ese caso vamos a ver cuál es el comportamiento. Es decir, por lo tanto, si tomamos nuestra función g de x como 1 partido x elevado a 1 medio, obtenemos que cuando yo estudio este límite, cuando x tiende a 0, de nuestra función que es la f de x, todo eso entre x elevado a 3 medios y todo eso dividido entre 1 partido el x elevado a 1 medio, que es nuestra función g, se convierte en el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la f de x dividido entre x. Anda, y esto vale justamente ¿quién? Esto es f' de 0, que es distinto de infinito, ¿verdad? Como esto es un número distinto de infinito, ¿eso qué significa? Que entonces la función g tiene el mismo comportamiento que la f. Si la g converge, la f converge. Si la g diverge, la f diverge. Claro, justamente, ¿qué le pasa a la integral entre 0 y 1 de 1 partido x elevado a 1 medio? Que como el exponente p vale 1 medio, que es menor que 1, esta integral converge, ¿verdad? Y como esta integral converge, puedo afirmar entonces que la integral entre 0 y 1 de la f de x partido x elevado a 3 medios diferencial de x es también convergente. Que era lo que queríamos demostrar, porque me habían pedido probar que efectivamente esta integral era convergente. Y el truco ha sido comparar con un polinomio adecuado que yo sepa que converge, usando que ese límite en el proceso de comparación por paso al límite, la existencia me la garantiza la derivabilidad de la función en el origen. ¿De acuerdo? Te dejo un ejercicio para que lo intentes, que sería uno de aquí también con parámetros. Parecido a lo que hemos hecho. Este creo que es un poquito más sencillo porque aparece una exponencial. Entonces, cuando aparecen exponenciales, las cosas son fácilmente o rápidamente sencillas. Si quieres, lo podemos intentar también. No creo que tardemos mucho en hacerlo. Este le pasa un poco como al que teníamos con el logaritmo, en el que en realidad al final el parámetro p no juega un papel tan importante. Si te fijas, cuando nosotros trabajamos con estas funciones a la hora de calcular la integral impropia, suelo tratar de llevarlo a potencias. Potencias porque son las cosas más grandes que solemos tener. Sin embargo, cuando aparecen exponenciales, el comportamiento de la exponencial gana el comportamiento de cualquier potencia. Y casi siempre nosotros estamos haciendo aquí procesos en los que tratamos de aplicar criterios de comparación por paso al límite. Pero hay muchas veces que no es necesario tener que irse a criterio de comparación por paso al límite, sino que directamente a lo mejor por comparación directa también sería posible. Si lo pensamos en esta integral, uno dice,
¿quién manda en este comportamiento? En este seno entre elevado a x. Quien manda, independientemente del problema que tengamos, es siempre el elevado a x, porque el seno es una función acotada y el elevado a x es el que tiene el mayor comportamiento, ya sea en el 0 o en el infinito, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasa a esta integral? Si yo quitase todo el elevado a x, me quedaría únicamente con el seno que, bueno, no tiene tan buen comportamiento. Claro, hay que tener cuidado porque esta integral estamos analizándola como si fuese una integral simplemente de primera especie. Pero es posible que también tuviese algún problema intermedio por ahí. ¿Cuál es el problema que podemos tener? Hombre, el elevado a x no se anula nunca. El seno no da problemas porque está arriba multiplicando, pero aquí aparece un x elevado a p. Entonces, el problema que tenemos realmente es que es posible que esta función no esté definida para x igual a 0 por el x elevado a p que aparece dentro, ¿verdad? Entonces, ocurre lo mismo de siempre, que seguro que es de primera especie. Y además, si el p es menor estricto que 0, ¿qué ocurre? Que este seno de x elevado a p se convierte en seno de 1 entre x elevado a p. Entonces el x elevado a p está dividiendo. Entonces aparece el 0 dividiendo y ahí sí tengo un problema justamente a la hora de integrar. Es decir, si p es menor que 0, también tenemos una integral impropia de segunda especie. En cualquier caso, deberíamos separar, es decir, tenemos que, si yo cojo nuestra integral entre 0 y más infinito, de seno de x elevado a p, todo eso dividido entre elevado a x, diferencial de x, esto lo puedo separar en la integral entre 0 y un valor cualquiera, por ejemplo, ¿qué número queremos poner? El 1. 1, la verdad que casi, yo también suelo poner casi siempre el 1 porque como me da igual, pues el que más bonito me parece. De seno de x elevado a p, todo eso entre el elevado a x diferencial de x, más la integral entre 1 y más infinito de seno de x elevado a p, y todo eso entre elevado a x diferencial de x. Fíjate que esta integral es posible que sea de primera, o sea, de segunda especie o que no lo sea, ¿verdad? Pero esta integral que aparece aquí es siempre una integral impropia de primera especie. Donde el Pero, comportamiento... Dime. ¿Y por qué solo es una integral de segunda especie cuando la p es menor que 0? O Porque sea, y cuando la p es mayor que 0, no es también de segunda especie. no, porque entonces ¿dónde está el problema? Tú puedes calcular 0 elevado a p, ¿verdad? Si el p es un valor positivo y dices, ¿es que p vale 2? Bueno, pues 0 al cuadrado es 0 al cuadrado. Y seno de 0 es 0. Y 0 entre elevado a 0 es 0. No da ningún problema, ¿verdad? Sí que puedes calcular lo que vale la función en ese punto 0. El problema lo tienes cuando el 0 está dividiendo. ¿De acuerdo? Ah, sí, claro. Lo importante es que si nos fijamos en esta integral impropia de primera especie, aquí es uno de los casos en los que directamente puedo utilizar el criterio de comparación directa. Porque si te fijas, el seno es una función acotada. ¿Acotada por quién? Yo sé que el seno es siempre menor o igual que 1, ¿verdad?
Y abajo tengo un e elevado a x. Y tengo una integral entre 1 y más infinito. Y fíjate que esta integral que aparece aquí, ¿cómo es? Es lo mismo que la integral entre 1 y más infinito de e elevado a menos x diferencial de x. Que ya hemos visto en otras ocasiones que es convergente, ¿verdad? Eso significa que aquí el criterio que estamos haciendo es simplemente comparación directa. Es decir, nuestra función es directamente más chico que otra función que es integrable. Vale, pues entonces es convergente. ¿De acuerdo? Tendríamos que analizar ahora qué ocurre justamente en el resto de casos. El caso P igual a 0 no da problema. El caso P menor que 0 es el que tenemos que analizar. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que decir es, obviamente, este otro trocito que aparece aquí, este de aquí, no da problemas si la P es mayor que 0. Es decir, si P es mayor o igual que 0, es integrable. Entonces, seguro que puedo decir, si la P es mayor o igual que 0, como este trocito es integrable y este trocito es integrable, entonces toda mi función es integrable. La integral es convergente. Ahora, cuando el P sea menor que 0, esta parte me va a dar igual, porque en el más infinito se comporta como un elevado a x que sigue siendo convergente. El problema lo tengo en estudiar qué ocurre en P menor que 0 con esta otra integral, la de segunda especie. Es decir, nos falta determinar el carácter de la integral impropia de segunda especie cuando nuestro P es menos estricto que 0. Es decir, estudiar la integral entre 0 y 1 de este seno de x elevado a p, todo eso dividido entre e elevado a x, diferencial de x. Que lo que decimos es que aquí que tenemos la función es esta función de aquí, ¿verdad? El comportamiento lo tengo que analizar en el 0, entonces hago lo de siempre. Cojo mi función f de x, que sería este seno de x elevado a p, todo eso dividido entre el e elevado a x, y decimos, es que en el 0, e elevado a 0 está definido, y e elevado a 0 vale 1. O sea que esto en realidad se comporta como el seno de x elevado a p, partido por 1. Claro, el problema de coger esta integral o esta función para comparar es que yo no sé el comportamiento de esta función. Entonces decimos, si no sé el comportamiento de esta función, eso me está dando una mala espina. Es decir, a lo mejor voy pensando que no debería ser convergente esa integral impropia de segunda especie. Y si creo que no es convergente, yo podría tratar de compararlo con alguna función que yo sepa que no es convergente. Entonces, ¿qué funciones sabemos que no son convergentes? Tenemos que tratar de buscarnos alguna. La idea es decir, si tú dijese, oye, llamo a esto g de x, entonces sabes que el comportamiento de esta integral va a ser el mismo que el comportamiento de la integral entre 0 y 1 del seno de x elevado a p diferencial de x. Dice, ¿cuál es el comportamiento de esta integral? Hombre, pues hay varias opciones. Una opción, ¿cuál podría ser? Podría decir, hago un cambio de variable, porque es un seno, lo que me estorba es este x elevado a p. Entonces yo podría decir, si hago un cambio de variable y llamo
a t lo llamo x elevado a p. Entonces, diferencial de t va a ser, aquí aparece un p, x elevado a p menos 1, diferencial de x, ¿verdad? Cuando la t valga 0, o cuando la x valga 0, ¿qué ocurre con la t? La t vale 0 elevado a p, que es también 0. O sea que aquí nos queda simplemente que esto sería la integral entre 0 y 1 de el seno de t. Todo esto por, aquí aparece el p. Claro, aquí aparecería x, que es lo mismo decir que t es x elevado a p o decir que x es t elevado a 1 partido de p. Por lo tanto, tendría aquí el t elevado a p menos 1, todo eso entre p y por el diferencial, o por eso pasa dividiendo. Es el diferencial de x el que va para allá. O sea que esto sería al revés, no está multiplicando, sino que todo esto está dividiendo. O sea que nos queda aquí el 1 partido p por, y ahora sí, este x pasa dividiendo y nos queda t elevado a p menos 1 partido de p. Y ahora sí aparece aquí el diferencial de t. Entonces, claro, ahora tenemos que analizar el comportamiento que tiene esta integral que aparece aquí, entre 0 y 1. Entre 0 y 1 lo que consigo ahora es que ya el seno de t no me está dando ese problema, sino que ahora el problema lo tengo abajo dividiendo. Y si nos fijamos, esto se comporta como este seno ya no me estorba, es básicamente como ¿quién? Simplemente como algo que tiene de exponente, el exponente sería nuestro alfa, igual a p menos 1 partido de p, o lo que es lo mismo, 1 menos 1 partido de p. Entonces todo va a depender simplemente de si este exponente es mayor o menor que 1, o igual a 1, ¿de acuerdo? O sea que del mismo modo, como hacemos siempre al final, podemos tratar de llevarlo a polinomios para decir, es que entonces esta integral sé cuándo es convergente, sé cuándo es divergente, en función de los valores que tiene este exponente. Que decimos, la de 1 partido t elevado a alfa, ¿qué le ocurre? Que esta integral entonces converge si el alfa es menor que 1. O lo que es lo mismo, converge, como el alfa es esto de aquí, si 1 menos 1 partido de p es menor que 1. ¿Y esto qué significa? Significa que menos 1 partido de p sea menor que 0, pero ¿cómo es el p? El p es negativo. Negativo entre negativo, ¿cómo es? Positivo. O sea que esto no ocurre nunca, ¿cierto? Anda, conclusión, esta integral que aparece aquí es siempre divergente. Sea cual sea el valor de p que tú pongas. Conclusión, cuando yo compare en el límite, cuando x tiende a 0, me va a quedar que el límite es elevado a 0, que es 1, entonces esta integral también va a diverger. Conclusión, mi integral inicial es convergente siempre que el p sea mayor o igual que 0 y es divergente siempre que el p sea menor que 0. Y con eso lo tenemos listo.